Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver el simbolismo de la estrella de 8 puntas, también conocido como Hatam Suleimaní, el sello de Salomón. Este capítulo es un punto de inflexión, es un punto nodal muy importante en toda la investigación que he realizado durante los últimos 20 años. La significación y el relevante simbolismo de la figura que vamos a ver ahora influyó en gran parte de mi investigación y en el desarrollo y estudio de los mosaicos islámicos, también conocidos como Selish, a partir del cual he elaborado un sistema de generación de figuras geométricas de pleno contenido simbólico basado en los módulos canónicos. Así les he llamado. El arte es una actividad que fue concebida para transmitir información, estados, percepciones que están más allá de las palabras. Aquellos conceptos tan sutiles, delicados, inteligentes y sublimes que solo pueden ser mejor entendidos con el despertar de la conciencia. El arte no debería ser una actividad inconsciente, sino un estimulador de la conciencia. Este símbolo se conoce en muchos lugares. Como he dicho, dentro del Islam se le reconoce como Hatam Suleimaní, aunque ha recibido muchos otros nombres, como estrella de Lakshmi en otros países, en otras regiones, estrella de Tartesos. Los árabes también la denominan Rub el-Hizba. Y recibe este nombre porque este emblema se utiliza para señalar las pausas de recitación en el noble Corán. Esto por sí solo, porque es la inserción, es el único gráfico que está inserto entre los pasajes coránicos. Hace suponer esto que por sí solo tiene una relevancia privilegiada, dado que se le permite estar incluido en el libro junto a un texto que ha permanecido inalterado durante 14 siglos. Y este diseño ha sido también empleado en estandartes, banderas, ornamentos decoratorios, mosaicos, fuentes de agua, cofradías sufíes, y así fue que supuse que aquí había un gran significado que estaba oculto a la vista de todos. Así fue que este fue el primer diseño geométrico al cual le descubrí su sublime simbolismo y obviamente es uno de mis favoritos. Más adelante, en los siguientes capítulos, veremos qué rol importantísimo juega en el diseño de los mosaicos islámicos. Vamos a aplicar el mismo método que aplicamos en las figuras anteriores, asignando el valor 1 al lado de la estrella. Luego de unos pocos cálculos, podemos deducir que el área de la estrella es 13,657, el cual, redondeado a dos dígitos, quitando los milésimos, tenemos 13,66. Bien, ya vimos en el capítulo anterior, en el pentagrama, qué es 13 y qué es 66. A primer golpe de vista me di cuenta de todo lo que significaba, porque ambos números son muy conocidos por cualquiera que haya estudiado el Abjad apenas un poco. El número 13 representa a Ahad, y el número 66 es el valor Abjad de la palabra Allah. Y viéndolo así, esto está diciendo Allahu Ahad. Esta es una frase trascendente, relevante, que cualquier musulmán conoce.
y corresponde al primer verso de la Sura 112 Al-Ikhlas y quiere decir Dios es uno. Toda la fe del Islam descansa en esta frase de la que se ha dicho que representa ella sola a un tercio de todo el noble Corán. Y todo el arte musulmán, el arte simétrico musulmán, descansa en el Hatam Suleimaní, en la estrella de 8. Es decir, que todo el arte simétrico está fundamentado en la doctrina del Tauhid. Dios es uno. El valor 13,66 multiplicados por 100 nos da 1366, lo cual corresponde a las siguientes palabras. Y como recordatorio, como dhikr, Alá me ha guiado y he estado entre los piadosos, entre ellos por la verdad, y que no serán extraviados. Muhammad, el mensajero de Alá, y a aquellos que están junto a él. Vean entonces cómo ha sido empleado en el ornamento este hermoso símbolo. Continuamos en el próximo capítulo, si Dios quiere.